Que Dios les bendiga, amadas hermanas. Les saluda Rosibel de Vega. Estamos en el año del Espíritu Santo. Bienvenidas al jueves del Ministerio Chamá, un ministerio para mujeres. Un saludo para las hermanas de Latinoamérica y de igual manera a todas las que están conectadas acá en El Salvador, en nuestro país. Hoy esta tierra será abonada con palabras del Señor, para sanar el corazón y pueda florecer los frutos del Espíritu Santo. Esta noche quiero compartirles un tema con el fin de que Dios hable a nuestras vidas y podamos estar atentas con nuestros oídos prestos al Señor. El tema se denomina la oración de una mujer. No sin antes, hermanas, invitarlas para que pueda visitarnos en nuestra iglesia y su iglesia ICE. Los días viernes tenemos culto de milagro, es de forma presencial, y los días domingos a las 10 de la mañana también de forma presencial. Estamos ubicados sobre la 23 calle Poniente, casa número 12, Colonia Laico. Para darles una referencia, son 2 cuadras antes del complejo Katia Miranda por la iglesia Don Ru. Así que les esperamos, están atentamente invitadas y que un día puedan acompañarnos, serán totalmente bienvenidos. Bueno, vamos a orar para iniciar este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por un día más. Señor, te damos gracias porque nos permites este momento. Señor, te pido que seas tú en mi mente, Señor, en mi corazón, en mi boca. Que seas tú hablando, Señor, a todas esas mujeres, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada regalo que nos das. Gracias por la vida, por nuestras familias, Señor. Te glorificamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y dedicamos este momento para ti, Señor. Encomendamos esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas. Como les decía, el tema es la oración de una mujer. Muchas veces ustedes han escuchado frases como, por ejemplo, la oración tiene poder. La oración es una comunicación directa con Dios. La oración de una madre mueve montañas. Esta frase última a mí me encanta porque siempre he pensado que la oración de una madre puede mucho. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Todas y cada una son reales, hermanos. Podemos dar testimonio de eso. Recuerdo con mi madre hace años, ya les he contado pues el testimonio sobre la sanación de mi cáncer. Y estábamos sentadas frente a una mujer, una doctora, una oncóloga especialista. Y ella estaba confirmando que efectivamente yo tenía cáncer. Y decía pues palabras fuertes como por ejemplo que era un cáncer agresivo, que era bastante fuerte, ¿verdad? Porque era un tumor como que medía como 7 centímetros, pero al mismo tiempo dijo estas palabras: sí, es un cáncer y muy agresiva, pero vamos a iniciar varios tratamientos alternativos. Sin embargo, dijo, lo primero es pedirle a Dios que todo salga bien. En unos años esto será un recuerdo y nos estaremos riendo. Esas fueron las palabras de mi doctora. En ese preciso instante, hermana, mi madre comenzó a llorar como una niña. Que solo recordarme, pues, siento, se me salen las lágrimas, ¿verdad? De ver esa expresión que ella dijo y lo que dijo también. Porque ella le dijo, ayúdele, doctora, por favor. Y me dijo a mí, discúlpame, hija, pero ya no pude soportar no llorar.
Eso, hermanas, estremeció mi corazón. No puedo imaginar el dolor tan grande que en ese momento mi madre sentía. Lo que sí sé es que ella elevó una oración al Señor para mi sanación. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, me sanó para gloria de Dios. Y por ello digo, la oración de una madre mueve montañas. Tal como dice la palabra en versículos que ya conocemos. Les invito a que busquemos Mateo 17:20. Vamos a ir viendo algunos versículos, hermanas, pero sobre todo de fortaleza, hermanos, porque la oración es un pilar fundamental que toda mujer debe de practicar, debe hacerlo a diario, en todo momento. Si ya lo tienen, Mateo 17:20. Y Jesús les dijo, por incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Este versículo, hermanas, con los que les conté anteriormente, se hace vida, porque hubo una oración de una mujer. Obviamente era mi madre, pero no solo de ella, sino que yo quizás no podría precisar cuántas mujeres oraron por mí, entre ellas familias, amigas, que oraron y esa oración llegó al cielo, hermana, porque estoy aquí con ustedes y teniendo el privilegio de que el Señor me utilice como una sierva inútil, de verdad, pero para servirle a Él. Los actos de bondad de Dios nos rodean todos los días, pero no siempre los reconocemos como tal. Por eso la Escritura nos instruye, dedíquense a la oración, perseveren en ella y miren esta palabra, con agradecimiento. Todos los días tenemos que dar gracias por lo bueno y también por lo malo, y sobre todo por lo malo. Colosenses 4:2, si lo pueden buscar, hermanas, lo voy a repetir. Colosenses 4:2, verás, la oración persistente no solo mueve la mano de Dios, sino que prepara nuestros corazones para reconocer su toque, ese toque divino. Porque cuando usted experimenta, hermanas, cuando usted activa la fe y experimenta el milagro, usted ha sido en vida la principal protagonista de ese milagro. Cuando usted experimenta una cosa grandiosa, como lo que les comenté. Cuando oramos es más probable que estemos expectantes a que Dios responda. Y cuando lo vemos moverse de manera poderosa, porque no hay un milagro, hermanas, que no sea poderoso. Todos los milagros son maravillosos y sorprendentes. Llegamos a confiar más en Él. Yo en un momento comento cómo yo voy a pedirle más al Señor si me concedió la vida, una nueva oportunidad. Tengo que estar agradecida y no ser desagradecida con Él. ¿Por qué orar en todo tiempo? Porque también lo dice la palabra. Toda oración y súplica sugiere que la oración pueda consistir en adoración, alabanza, acción de gracia, petición, ruego o intercesión. Todos esos son diferentes, por así decirlo, tipos de oración. No es lo mismo orar y estar con una petición o intercediendo o rogando que clamando, hermano. Porque clamando es otro tipo de oración. Pero piense también en las siguientes 3 clases de oración. La oración individual, cuando usted tiene esa comunión con el Señor a solas.
Mateo 6:6 dice, la oración de agradecimiento. En Mateo 18:19 dice, la oración en comunidad. Perdón, la oración individual es Mateo 6:6. La oración de agradecimiento, Mateo 18:19. Y la oración en comunidad, Hechos 12:5. Por eso es necesario que la oración sea extensiva, no solo individual, sino que también una oración en comunidad. Para ser efectivo, nuestro orar ha de ser en el Espíritu de Dios. ¿Sí? En el Espíritu de Dios. Es una gloriosa verdad que, como escribió este señor William Whopper, él dijo estas palabras: Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Esas batallas, hermanas, se ganan orando de rodillas. Bueno, con rostro en tierra también, cuando estamos pidiéndole un milagro grande al Señor. Como les digo, los milagros siempre son grandes, sorprendentes, maravillosos. Pero llegar a ese punto y estar confiada en que el Señor va a hacer ese milagro, tener esa fe, esa certeza. Yo no les digo que es una cuestión fácil, no. Pero si usted cree con fe en el Señor no va a abandonarla, el Señor no va a dejarla. Más cosas se logran por la oración, que este mundo a veces ni se imagina. Las personas que están en el mundo no saben todo lo que Dios puede hacer. Yo les puedo hablar de mi testimonio. Yo, si no hubiese conocido al Señor, no sé cómo hubiera enfrentado tal enfermedad del cáncer, cómo lo hubiera enfrentado. ¿Sí? Porque uno no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y eso es lo que le da la fuerza. Solo Dios puede hacer eso. Recuerdo también cuando a mi primer hijo le diagnosticaron cataratas congénitas y estrabismo desde que nació. Él no veía más de 1 pulgada. Usted imagínese ver en menos de 1 pulgada, porque él acercaba su ojo porque no veía nada. En ese preciso momento más bien, el Señor utilizó a mi hijo como instrumento para llegar yo a los pies del Señor. Imagínense qué misericordia tuvo, porque yo era necia. Entonces, eso en mi camino puso mujeres de oración, hermano, mujeres guerreras, mujeres de batalla. No podría con precisión definir la cantidad de personas que oraron por mi hijo. Sí se puede hacer la operación, nos dijo el doctor, pero imagínense, dijo, hay un riesgo. Puede quedar igual, puede quedar mejor o puede quedar peor. Esas fueron las 3 cosas que nos dijo el doctor. Y nosotros estábamos tremendamente iniciando, estábamos creo que con leche todavía iniciando el conocimiento de lo que el Señor podía hacer en nuestra vida. Pero decidimos confiar en el Señor. Y Dios, como nuevamente en su infinito amor y misericordia, sanó a mi hijo para la gloria de Dios. Todos los días orábamos, en casa, en oficina, en mi iglesia, orando en todo tiempo, como dije anteriormente. Usted como madre no se canse de orar por sus hijos, día y noche, para que sean hombres y mujeres temerosos de Dios en primer lugar, que honren a sus padres, que honren a su padre y honren a su madre, porque ese mandamiento tiene promesa. Que ellos se conviertan en excelentes padres, en excelentes madres, con oración, hermanas, eso va a suceder. Mi esposo en constantes prédicas manifiesta la oración de su abuelita.
materna, que siempre le decía, lo llevaba a la iglesia y le decía que aceptara al Señor. Él levantaba la mano, él no sabía porque era un niño, pero eso dio frutos, hermano, y ahora él es un pastor, para que él conociera de Jesús. La abuelita ya está en la presencia del Señor, pero esa oración llegó a los cielos y hoy él predica la palabra. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Si ella hubiese estado viva y poder ver. A veces el Señor sabe por qué permite ciertas cosas. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y nosotros a veces no entendemos, pero Él sí sabe por qué. Y nosotros, en la medida que leamos la palabra, en la medida que oremos, nosotros vamos entendiendo el porqué de las cosas. Y aún si no lo entendiéramos, hay un versículo que lo voy a citar, lamentablemente no lo tengo acá, y dice, bástate mi gracia. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros como mujeres. Sé que hay madres que quizás ahorita están sufriendo porque un hijo se les ha ido de casa, ha caído en los vicios, está enfermo, hermana. Por la rebeldía también nosotros como mujeres sufrimos. Pero ellos a veces no comprenden, pero como le digo, usted no pare de orar, porque su oración puede mucho. Y esta mujer va a ser transformado por el Señor. Dios le dará esa respuesta a su oración. No se canse, no se rinda. Sé que no es fácil, pero Dios siempre le va a responder. Yo no sé, hay una señora que habla también y predica la palabra, es una mujer bastante reconocida, se llama Joyce Meyer, y creo que más de alguna vez ustedes quizás la han escuchado, tiene muchos libros. Y dice la siguiente frase, y me llamó la atención y me encantó porque precisamente es lo que nosotros como mujeres debemos hacer. Pon tus expectativas en Dios, no en la gente. Pon tus expectativas en Dios y no en la gente. Es lo que dice siempre la palabra. Pongamos la mirada en nuestro Señor. Hay un versículo precioso que quiero, yo sé que se lo pueden, pero a mí me encanta, y es Filipenses 4:13. Hasta creo que si la estuviera aquí de forma presencial, lo repetirían conmigo. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos todo lo que necesitamos cuando confiamos en Dios para ser fortalecidas. Es el único que nos puede fortalecer. También sabemos por Éxodo 33:14 que Dios dice, yo mismo iré contigo y daré descanso. También el Señor nos ofrece un descanso. Cuando nosotros oramos, confiamos, pero confiar es despegarse de eso. Quizás me ven sonreír, pero la primera a la que tiene que decirle eso soy yo, yo misma, porque me cuesta, pero trabajo en ello. Por eso leo la palabra, oro y le pido al Señor que cada día me transforme para que pueda confiar plenamente en Él. Y como les digo yo, ¿qué le puedo pedir al Señor? Y aún así, pues le pido y el Señor lo concede en su infinito amor y misericordia. Siempre necesitamos ser más conscientes de Dios y siempre podemos pedir que su presencia esté con nosotros. Esta oración consiste en invitar al Espíritu Santo a que nos llene de su poder, dándonos fuerza y proporcionando consuelo sin importar lo que el día nos depare. Hay algunos tipos de oración, yo les he puesto tipos, sin embargo, es nada más a manera de ejemplo. Por ejemplo, nosotros como mujeres podemos hacer una oración para que cumplamos nuestro llamado.
Hermanas, todas tenemos un llamado. Dios tiene un plan perfecto para nosotras. No siempre está claro o saber cuál es. Y con frecuencia no lo descubrimos hasta que estamos en medio de él. En algunos casos Dios bendecirá lo que está delante de nosotros y todo lo que pongamos en nuestras manos. A menudo nuestro llamado se encuentra en las cosas que más disfrutamos y que nos dan vida. Les comento, hermanas, nuevamente pues me pongo como ejemplo. Desde mi enfermedad yo le dije al Señor que le serviría. Y miren, fui necia, pasé bastante tiempo, pero ahora estoy aquí, ¿verdad? Él con su amor y nuevamente, repito, su misericordia me ha permitido llevar la palabra, porque es algo que debía hacer desde hace mucho tiempo y ahora lo hago y estoy infinitamente agradecida con Él por eso, por darme una segunda oportunidad. Así que le doy las gracias por permitirme hacer. Sus misericordias son nuevas cada día. Imagínense, y estoy aquí. Así que le doy gracias por eso. Sea lo que sea, a veces necesitamos orientación. El mundo nos dice constantemente que debemos hacer esto, que debemos hacer aquello, tirando de nosotros en diferentes direcciones. Pero eso no es necesariamente lo mejor que Dios tiene para nosotros. Miren, los planes de Dios son perfectos siempre. Lo que pasa es que nosotros somos necias, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Hay otro tipo de oración y es la oración por las mujeres en el liderazgo. Ahora vemos muchas mujeres que predican, muchas mujeres que, bueno, así como las que les cité anteriormente, que hacen libros en base a la palabra de Dios, que predican la palabra. ¿Qué mejor cosa que esa? La influencia y el liderazgo de mujeres piadosas es necesario en el mundo y Dios lo ha permitido. Tal vez el Señor te llama a alguna forma de liderazgo, ya sea en el lugar del trabajo, en la iglesia o en tu comunidad. Los que ya están en posiciones de liderazgo sin duda entienden el poder de la oración, porque antecedido a eso hay alguien que oró por esa mujer y nosotros ni sabemos, ¿verdad? O estamos con oídos sordos y nos está haciendo el llamado del Señor y nosotros no oímos, ¿verdad? Entonces hay que orar por eso. Tenemos la oportunidad de conocer mujeres que ya desempeñan esos puestos. Otro tipo de oración, oración por otras mujeres. Es importante que defendamos, levantemos y apoyemos a otras mujeres, ya sea en nuestra iglesia, nuestro hogar de trabajo, nuestras familias o nuestro círculo social. Como dicen, cada persona tiene su historia, cada mujer tiene mucho que decir, mucho que contar. Y la palabra de Dios llega siempre de manera propicia. Es una de las razones por la que existe el Día Internacional de la Mujer, que hace poco se celebró, aunque debíamos hacerlo siempre durante el año. Una forma de hacerlo como cristianos es orar por otras mujeres, en nuestros propios momentos de oración y en persona con ellas. Una experiencia me recuerda el amor y apoyo de otras mujeres como son hermanas en tiempo de angustia. Bueno, como dice Proverbios 17:17, cuando una persona se convierte o es una hermana en tiempo de angustia. Estoy parafraseando, perdón. Piense que cuando estuve enferma y tenía que ir a unos exámenes que de verdad bastante difíciles, mi esposo pues trabajando, hubo una de esas amigas, ¿verdad? Mujeres que me acompañó y en ese día el hijo de ella estaba enfermo, pero a pesar de todo ella llegó porque sabía que necesitaba yo de alguien que estuviera conmigo en ese momento difícil, porque
Era un examen de verdad complicado, doloroso, pero ella estuvo ahí conmigo y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Y sigo orando también por ella porque llegue a los pies del Señor. Así como también cuando un grupo de amigas esperaba la respuesta de la biopsia en la oficina, ellas se habían quedado ahí esperando. Para que yo les dijera si la biopsia era positiva o negativa. Fue hermoso, ¿verdad? Y al final yo llegué pues nuevamente a la oficina, ellas me recibieron. Cuando regresé a trabajar, son momentos pues que nunca voy a olvidar. La oración para las mujeres casadas. El matrimonio es profundamente importante para Dios. Y aunque no es el único camino que muchas mujeres, ¿verdad?, tienen o se toman en la vida, es uno que Dios ha ordenado para que muchas de nosotras disfrutemos. La oración juega un papel fundamental en el matrimonio cristiano. Toda mujer que desea una relación más íntima con su esposo apreciará el poder de la oración. Yo con mi esposo desde el año pasado empezamos a orar y es un momento muy precioso, hermanas. Les invito a que si no lo hacen, lo hagan, ¿verdad? Porque inspira y alienta, a fin de ayudar a esposas a que descansen en la seguridad de las maravillosas promesas de Dios que restauran, renuevan y enriquecen. Y la oración también por las mujeres solteras. Tanto si estás soltera como si conoces a mujeres que lo están, debes saber que Dios no ha terminado contigo. Él no se ha olvidado de ti. Y no estás definida por un estado civil, ya sea que estés soltera o que te gustaría conocer a alguien con quien compartir tu vida. El Señor tiene más para ti. Aprendamos a ser agradecidas con el Señor por todo lo que nos da. Señor, mi Dios, gracias por haberme hecho mujer, por poner amor en mi corazón, por darme esperanza y confianza en este camino que llevo adelante. Esas son algunas de las oraciones que como mujeres podemos hacer. Te pido que este día, como mujer firme y valiente, me prepares para cumplir mis labores con tu bendición y provisión. Dame sabiduría para tomar las decisiones y entender de las razones y tener empatía con los demás. Perdona mis errores, límpiame, Señor. Me arrepiento cuando a veces he juzgado sin pensar. A veces nosotros como mujeres juzgamos, ¿verdad? Juzgamos a las demás y no sabemos por lo que está pasando. Por eso les digo, nosotros siempre tenemos que estar en constante oración. Gracias por darme una nueva oportunidad de buscarte con todo mi ser para hacer las cosas bien, para bendecir a otro, con mi manera de vivir y compartir. Ayúdame a ser buena hija, amiga, hermana, madre, esposa, novia, compañera, confidente, consejera. Imagínense todos los roles que podemos hacer las mujeres y cumplir con esos roles que se desarrollaron con el propósito hermoso que el Señor tiene para mí. Que tu gracia y conocimiento llenen mi corazón, que me dé el impulso que necesito para hacer las cosas buenas con agradecimiento y contentamiento. Entonces, ¿cómo aprendemos a orar de manera poderosa? Comenzamos orando por pequeñas cosas y observamos a Dios responder de manera amorosa. No siempre como deseamos, sino siempre como Él quiere, porque como les digo, la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Y su voluntad para nosotros es siempre nuestro bien, nunca nuestro mal. Si nosotros es por nuestras decisiones, tenemos las consecuencias. Pero el Señor siempre tiene un plan perfecto para nosotros, seamos casadas, seamos solteras, seamos amigas, no importa.
Para ir finalizando, hermanas, les invito a que no se cansen de orar. Dios puede obrar poderosamente a través de nosotras las mujeres que oramos. Los desafíos pueden hacer que las situaciones satisfactorias parezcan sueños imposibles, es decir, no, eso no se va a realizar, pero tenemos que tener en mente que si nosotros oramos, que si buscamos del Señor, que si entregamos nuestro corazón a Él, Dios siempre va a responder. Se lo pidamos con fe, creyendo que Él va a obrar. Cuando sientan ustedes que no pueden más, recuerden este versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su promesa es: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. En Hebreos 13:5 se manifiesta que en cualquiera de nuestras situaciones, cuando necesitamos un poco de esperanza de vida, la oración es lo único que tenemos que enfrentar. Las dificultades en compañía del Señor. Es hora de ser guerreras, hermanas, de oración, pues Dios está ahí y estará siempre con ustedes. Alabemos a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, porque su nombre es grande y sus obras son de poder sobre la tierra y sobre nosotras. Que nuestra intimidad espiritual permanezca hasta el final gloriosamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanas, vamos a hacer la oración final, no sin antes nuevamente invitarles a que puedan venir a su iglesia ISET los días viernes de milagro a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana de forma presencial, para que ustedes puedan llevarse un milagro, para que ustedes puedan renovar sus fuerzas, para que ustedes sepan que la oración de una mujer mueve montañas, que nosotros somos mujeres guerreras, podemos convertirnos en mujeres guerreras para cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras hermanas, a nuestras amigas. Así que les invito, hermanas, y hagamos una oración final, no sin antes invitarlas a que ustedes puedan venir y poder escuchar palabra y poder recibir al Señor en su corazón. Vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido. Gracias, Señor. Te pido por las hermanas de Latinoamérica que nos ven, Señor. Te pido por las hermanas de nuestro país que nos sintonizan, por las familias, amigas, Señor, para que tú obres en ellas, Señor. Gracias por permitirme este momento. Gracias por cada una de las vidas de las hermanas, de sus familias. Bendícelas, Señor. Acorázalas, Señor, con tu presencia, Señor, que ellas pueden sentir, Señor, que ellas puedan experimentar, Señor, milagros, Señor, sabiendo que tú obrarás cuando nosotros activamos la fe. Gracias, Señor, gracias por todo tu amor. Gracias, hermanas, por sintonizarnos y le invitamos a que el jueves próximo nos pueda visualizar nuevamente en el Ministerio Shammah. Muchas gracias, Dios les bendiga. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús.